Buenos días, profesor y compañeros. En esta mañana, mi grupo y yo va a hablarles acerca de las generalidades, composición del tronco encefálico y los pares craneales. Siguiente, por favor. Para comenzar, tenemos que este tronco encefálico se va a dividir en tres porciones. La porción más caudal vendría a ser la médula oblongada, seguida del puente de Barolio, y más cefálico el mesencéfalo. Les voy a hablar acerca de la médula oblongada. Va a ser anteriormente conocida como el bulbo raquídeo, y también va a tener forma de pirámide y va a derivar del rombo encefálico. Va a presentar dos límites, uno superior y uno inferior. El límite superior se va a corresponder con el nombre surco bulboprotuberancial y el inferior se va a corresponder con la médula mediante la decusación de las pirámides. Aproximadamente esto se va a dar a nivel de la primera vértebra cervical o atlas. Va a presentar una configuración externa y una configuración interna. Respecto a su configuración externa, en una vista anterior, vamos a observar medialmente al surco mediano anterior. Superior a este vamos a encontrar el foramen ciego e inferiormente vamos a encontrar la decusación piramidal. Lateral a este surco mediano anterior vamos a encontrar a ambos lados presentes las pirámides y lateral a estas vamos a encontrar el surco lateral anterior o también llamado preolivar, debido a que su consecuente lateral van a ser las olivas inferiores. Lateral a estas olivas inferiores y posterior también vamos a encontrar un surco, el surco lateral posterior o también denominado retroolivar. La importancia de estos surcos es que mediante el surco lateral anterior va a surgir las raíces del nervio glosofaringeo o el 12. En un plano lateral a las olivas también van a emerger las raíces de los nervios accesorios, que es el 11, el vago, que es el 10, y el glosofaringeo, que es el 9. Ahora, en una vista posterior, respecto a la configuración externa, vamos a encontrar que también presenta un surco mediano, pero posterior. Vamos a encontrar lateral a este las prolongaciones de los fascículos, que de medial a lateral son el grácil y también el cuneiforme. Em, Estos van a presentarse en forma de tubérculos. Y lateral a este cuneiforme vamos a encontrar un tubérculo que, según el autor de la FIFI, lo va a denominar como el tubérculo ceniciento, el cual va a representar la referencia en la superficie del núcleo espinal del nervio trigémino o quinto par. Siguiente, por favor. Respecto a la configuración interna, bueno, esta se va a estudiar en una vista posterior mediante tres cortes. Uno a nivel de la decusación motora o también llamada piramidal, otro a nivel de la decusación sensitiva o también llamada de lemniscal y otro a nivel de la oliva inferior. Estos cortes nos van a permitir encontrar las siguientes estructuras. Siguiente diapositiva. En este primer corte lo que vamos a observar anteriormente van a ser el entrecruzamiento de estas fibras, las cuales van a ser motoras, y posteriormente vamos a encontrar a los fascículos grácil y el fascículo cuneiforme, que son sensitivos. Lateral a este fascículo cuneiforme vamos a encontrar el núcleo espinal del quinto par craneal y también vamos a encontrar el haz córtico-espinal lateral, el cual va a decusar. También tenemos los dos haces espinocerebelosos, uno dorsal y uno ventral. También vamos a observar el núcleo del nervio espinal, o también denominado número 11, que es considerado como un par mixto. Y ahí observamos en la decusación de las pirámides tanto fibras corticoespinales como fibras corticobulbares. Siguiente. Este siguiente corte vamos a observar que va a tener en su límite posterior un límite denominado ovex. Vamos a observar también la presencia de los pedúnculos cerebelosos inferiores y va a estar presente aquí también encargado de llevar las fibras. Vamos a encontrar el núcleo espinal del quinto par, que este va a ser el núcleo que se va a extender desde la protuberancia hasta el bulbo. Y también va a estar presente en la decusación motora o piramidal, como lo hemos visto en el corte anterior. Vamos a encontrar también lo que son los núcleos grácil y cuneiforme, el núcleo para el doceavo, el núcleo dorsal del décimo, núcleo solitario, el lemnisco medial. Y la característica aquí es que posterior a estas pirámides, pasando por el surco preolivar, tenemos al núcleo, las olivas inferiores, las cuales van a presentar esta característica que es un núcleo olivar inferior en forma enrollada. Siguiente, por favor. Bueno, a diferencia de los otros cortes donde centralmente se observaba un conducto pequeño o conducto ependimario, en este corte se va a distinguir, ya que vamos a encontrar que va a estar formado ya las vellosidades, las cuales se van a encargar de la secreción del líquido cefalorraquídeo, correspondientes al cuarto ventrículo.
vamos a observar también el núcleo grácil y cuneiforme, los cuales van a estar mucho más lateralizados, como se observa en la imagen. También vamos a encontrar el nervio vago decimopar, el cual va a poseer los núcleos que van a derivar tanto del solitario y del núcleo dorsal propio del décimo. Como se observa en la imagen, ahí se puede observar claramente que este va a derivar de estos núcleos. También va a estar presente la forma ondulada que tienen estos núcleos olivares inferiores de las olivas inferiores. También, como habíamos visto en un corte anterior, vamos a encontrar el 12avo, que va a estar correspondido desde el cuarto ventrículo. Siguiente. Bueno, voy a hablar sobre los nervios, los núcleos de los nervios craneales, siendo pues el nervio solamente abarcando sobre el pequeño número 9, 10, 11 y 12, ya que el 8 se va a abarcar más adelante. Ok, núcleo del nervio glosofaringeo. Entonces, este nervio es un nervio mixto, es decir, contendrá componentes aferentes y eferentes y se va a vincular con ciertos núcleos, como lo es el núcleo ambiguo. Este núcleo pues va a tener axones que van a discurrir con el nervio glosofaringeo, que provendrán de neuronas en la parte rostral del núcleo ambiguo y a su vez van a proporcionar fibras viscerales eferentes especiales al músculo estilofaringeo que pues va a elevar la faringe durante la deglución y el habla. A su vez también está vinculada con el núcleo salival inferior, el cual pues tendrá axones de neuronas de este núcleo que pues van a salir de esta última por su parte lateral y pues como fibras viscerales eferentes generales preliminares que conducen impulsos secretomotores generales a la glándula parótida, ¿sí? Y pues desde aquí se van a proyectar por el nervio petroso menor hacia el ganglio óptico, desde el cual pues van a dar fibras postganglionares para inervar esta glándula. Algo más que decir es que en la boca seca, en respuesta al miedo y a la ansiedad y la salivación, se va a precipitar como una reacción al aroma de los alimentos que van a reflejar aferencias al núcleo salival inferior. Siguiente. Ahora, núcleo del nervio vago, el nervio craneal número 10. Tenemos que este núcleo pues también es un nervio mixto, contendrá fibras aferentes como eferentes y se vinculará con dos núcleos principales. El núcleo motor, o sea, del vago, es uno de ellos, el cual pues es una columna de células dorsolaterales respecto del núcleo del hipogloso que se va a extender en sentido rostral y caudal, un poco más allá del núcleo del hipogloso. Pues los axones de estas neuronas se van a dirigir ventrolateral en la médula y van a surgir en la superficie lateral entre la oliva inferior y el pedúnculo cerebeloso inferior, en todo lo que es el surco retroolivar de esta intumescencia. Luego también tenemos relacionado al núcleo ambiguo, que también pues se le conoce como el núcleo motor ventral del vago, el cual pues a su vez es una columna de células situadas casi a la mitad entre la oliva inferior y el núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino. Los axones de estas neuronas pues van a seguir un curso dorsomedial y a continuación pues van a girar de forma ventrolateral para surgir de la superficie lateral de la médula oblongada entre la oliva inferior y el pedúnculo cerebeloso inferior, igualmente que la anterior. A su vez va a estar relacionada con núcleos medulares como lo es el núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino y el núcleo solitario. Siguiente. Ahora bien, núcleo del nervio accesorio, el nervio craneal número 11. Tenemos que este núcleo pues tendrá dos raíces principales, la espinal y la craneal. La espinal pues provendrá del núcleo accesorio como tal, el cual es un conjunto de neuronas motoras en el asa anterior de las 5 o 6 segmentos espinales cervicales superiores y de la parte caudal de la médula oblongada. De ese lugar pues saldrán raicillas, ¿ok? Raicillas que van a seguir un curso dorsolateral y van a salir de la parte lateral de la médula espinal. Estas raicillas van a ingresar
a la cavidad craneal por el agujero magno y van a salir por el agujero yugular para poder inervar a los músculos esternocleido mastoideo y el trapecio. Con respecto a la raíz craneal, van a provenir del polo caudal del núcleo ambiguo en la médula oblongada. Esta raíz pues, va a surgir de la superficie lateral de la médula oblongada y se va a unir a unas raíces del nervio vago para inervar los músculos intrínsecos de laringe. Siguiente. Ahora bien, por último, el núcleo del nervio hipogloso, el nervio craneal número 12. Tenemos que este nervio, pues, contiene fibras particulares, fibras nerviosas, motoras somáticas, que van a inervar los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Se sabe que estas aferentes las reciben el núcleo del fascículo solitario y el núcleo hipogloso. A su vez, el núcleo del hipogloso se va a extender a todo lo largo de la médula espinal, excepto en sus niveles más rostrales y caudales. Y pues se pueden dividir en grupos celulares, que pues van a corresponder a los músculos de la lengua que van a inervar a cada uno de ellos. A su vez, el núcleo que va a recibir fibras cortico-reticulares cruzadas y sin cruzamiento también. Y las fibras de la raíz del nervio siguen a la médula oblongada laterales en relación con el menisco medial y para surgir en la superficie ventral de la médula oblongada, en la pirámide y la oliva inferior, en lo que es el surco anterior de la oliva. Ahora pasamos a la función respiratoria y cardiovascular. Bien, primero, la función cardiovascular de la médula oblongada. ¿Qué importancia tiene acá? Pues hay ciertos núcleos que van a estar comprometidos aquí, como el núcleo solitario, el núcleo motor dorsal del vago y la médula oblongada, ventrolateral, caudal y rostral, que van a comprender los núcleos del tallo cerebral, que van a recibir proyecciones directas de la corteza sensoriomotora, las cuales pues a la aferencia cortical a estos núcleos pues proporcionarán la base para las influencias corticales en el reflejo vagoreceptor y los mecanismos vasomotores simpáticos para controlar la presión arterial. A la falta de esta actividad, pues se va a vincular con el desarrollo de la hipertensión. Y con respecto a la función respiratoria, se sabe que el núcleo solitario tiene muchas neuronas inspiratorias primarias que pues se van a proyectar al núcleo ambiguo y neuronas de la médula espinal que van a inervar el diafragma. A su vez, el grupo respiratorio ventral en el núcleo ambiguo y el núcleo retroambiguo van a contener neuronas inspiratorias y expiratorias. A su vez, pues las neuronas inspiratorias van a recibir la estimulación del núcleo solitario y las neuronas en el grupo respiratorio ventral se van a proyectar a neuronas de la médula espinal que van a inervar pues a los músculos intercostales y abdominales. Siguiente. Bien, continuando, la protuberancia o puente de Barolio. La protuberancia es la parte del tallo cerebral que se va a encontrar entre el bulbo raquídeo o médula oblongada y el mesencéfalo. En sus límites tenemos en la parte superior los pedúnculos cerebrales y el surco pontino superior. Los pedúnculos cerebelosos medios se van a corresponder con su límite lateral y el surco pontino inferior va a marcar su límite caudal. En cuanto a su superficie ventral, forma un abultamiento que se conoce como protuberancia pontina, el cual está dividido por el surco pontino, donde se va a apoyar la arteria basilar. De esta superficie van a salir el nervio abductor, el sexto par, y el nervio facial, que es el séptimo par. En la parte lateral y rostral del puente va a emerger el nervio trigémino, el cual marca la superficie lateral, la cual van a ser dos porciones, tanto una sensorial, la cual es más grande, y una porción motora, que es pequeña. Este nervio sensitivo inerva los músculos de la masticación, el tensor del tímpano, paladar blando y el miloioideo. En cuanto a su superficie dorsal, forma la parte rostral del piso del cuarto ventrículo
y esta parte del piso se caracteriza por los colículos faciales, los cuales van a estar uno a cada lado del surco medio. Siguiente, por favor. En cuanto a la estructura microscópica, se puede distinguir dos partes. Tenemos la base pontina, que es la parte ventral, y el tegmento en la parte dorsal. En cuanto a la base pontina, se va a corresponder a la protuberancia pontina, la cual contiene núcleos pontinos y haces de las fibras nerviosas multidireccionales. Estas fibras se clasifican de tres modos. Tenemos las fibras córtico-espinales, las córtico-vulvares y las córtico-pontino-cerebelosas. Las córtico-espinales, que van desde la corteza cerebral a la médula espinal, que pasan a través del puente. Las córtico-vulvares, de la corteza cerebral a los núcleos de las fibras de los nervios craneales del tallo cerebral. Y las córtico-pontino-cerebelosas, el cual constituye un grupo de fibras de la base del puente, el cual se proyecta desde los núcleos pontinos ipsolaterales y cruza la línea media en su trayecto a través del pedúnculo cerebeloso medio. En cuanto al tegmento, que es el segmento dorsal, pues se va a integrar sobre todo con la formación reticular, el cual va a ser una continuación de la formación reticular del bulbo raquídeo. En la parte basal del tegmento se va a situar el sistema lemniscal sensorial específico, formado por el lemnisco medial, el lemnisco trigeminal y el fascículo espinotalámico. El fascículo rubroespinal medial es parte también, y el tegmento está formado por fibras simpáticas, las cuales proceden del hipotálamo en la parte lateral del tegmento. En cuanto a la formación reticular pontina que se encuentra en el tegmento, es la parte más grande que constituye esa porción del puente y es la continuación rostral de la formación reticular de la médula oblongada. Siguiente, por favor. En un corte transversal se puede distinguir dos núcleos, el parabraquial y el núcleo pedúnculo pontino. El núcleo parabraquial se encuentra a nivel del istmo en el puente de Barolio, en su porción dorsolateral, entre el borde lateral del pedúnculo cerebeloso superior y el lemnisco lateral. Esta es una estación sináptica para las vías gustativas. Tiene fibras las cuales van a conectar el hipotálamo, la amígdala, la estría terminal y los núcleos del tallo cerebral. Y en cuanto al núcleo pedúnculo pontino, va a estar entre el lemnisco espinal y el pedúnculo cerebeloso superior, y también el lemnisco medial. Este es un centro de control del tallo cerebral para conductas somáticas motoras y cognitivas, como la locomoción y el aprendizaje motor. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, yo voy a hablar de los núcleos de los nervios craneales 8, 6, 7, 6 y 5. Empezando con los núcleos del nervio vesíbulo coclear. El nervio vesíbulo coclear se sabe que se subdivide en dos: el ramo vestibular, que conduce impulsos del equilibrio, y el ramo coclear, que conduce impulsos de la audición. En cuanto a los núcleos del ramo coclear, tenemos el núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral, como apreciamos en el esquema. Son dos núcleos nombrados de acuerdo a su posición. El dorsal está situado en la superficie dorsolateral del cuerpo reciforme y recibe fibras que se originan en los giros basales de la cóclea, y estos son los que median el sonido de alta frecuencia. Luego tenemos el núcleo coclear ventral. Este yace en la superficie ventrolateral del cuerpo reciforme y recibe fibras de los giros especiales de los giros apicales de la cóclea. Esos son los que median el sonido de baja frecuencia. Luego tenemos a los núcleos vestibulares, que se subdividen en cuatro: los núcleos vestibulares medial, inferior, lateral y superior. Todos estos reciben impulsos propioceptivos
de tractos aferentes somáticos especiales, de los conductos semicirculares, del utrículo, el sáculo y el cerebelo. Estos núcleos a su vez se proyectan al cerebelo y al hocígono longitudinal medial. Y específicamente hablando del núcleo vestibular lateral, este va a originar el tracto vestibuloespinal lateral. Siguiente, por favor. Bien, ahora los núcleos del nervio facial. Como se sabe, el nervio facial es un nervio craneal mixto y tiene el núcleo facial o núcleo motor facial. Ese núcleo origina las fibras eferentes viscerales especiales que van a inervar los músculos de la expresión facial. Y recibe impulsos bilaterales para los músculos faciales superiores e impulsos contralaterales para los músculos faciales inferiores. También ese núcleo contiene neuronas que proyectan axones en posición dorsomedial, los cuales van a circundar rodeando en forma de rodilla el núcleo abducens, como podemos apreciar en el esquema, y pasan desde la posición ventrolateral entre el núcleo facial y el núcleo espinal del trigémino. Como vemos ahí, el núcleo espinal trigeminal está sobreentendido que se encuentra en ambos lados de este corte. Y todo este trayecto sale del tronco del encéfalo por el ángulo cerebroprotuberencial. Siguiente, por favor. Bien, ahora los núcleos del nervio abducens. Tenemos al núcleo de ese nervio homólogo, que se llama núcleo del nervio abducens, que está en el tegmento protuberencial interno. Y está inferiormente subyace al colículo facial de la fosa romboidea. Proyecta fibras que salen a través del cuerpo trapezoide y el tracto córtico-espinal de la base de la protuberancia, como podemos apreciar en el esquema en el corte C, en la parte inferior del puente. Este núcleo también va a originar fibras eferentes somáticas generales que van a inervar el músculo recto ocular externo. A su vez, ese núcleo también forma fibras que se proyectan por vía del fascículo longitudinal medial al núcleo oculomotor contralateral. Esto es debido, todo esto es importante mencionar también el núcleo, que este núcleo es el centro protuberencial de la mirada conjugada lateral, que recibe órdenes del campo visual frontal contralateral. Y todo esto lo inerva por vía del fascículo longitudinal medial al músculo recto ocular interno del otro lado del contralateral y por medio de fibras abductoras al músculo ocular recto externo del propio lado del homolateral para la mirada conjugada lateral. Siguiente, por favor. Bien. Los núcleos del nervio trigémino. Bien. En el nervio trigémino se van a localizar varios núcleos. El primero de ellos es el núcleo motor. Este está situado en el tegmento medio protuberencial lateral en el nivel de entrada del nervio del trigémino. Se localiza por dentro del núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. Va a recibir impulsos corticovulvares bilaterales y va a formar fibras eferentes viscerales especiales que van a inervar los músculos masticadores, el vientre anterior gástrico, el miloideo, el tensor del paladar y el tensor del tímpano. Luego tenemos al núcleo sensitivo principal del nervio trigeminal. Está situado por fuera del núcleo motor trigeminal y va a recibir impulsos de la sensibilidad táctil discriminativa y de presión de la cara. Forma fibras trigeminotalámicas que se unen al tracto trigeminotalámico anterior contralateral. También este núcleo va a originar el tracto trigeminotalámico. El tracto trigeminotalámico posterior no cruzado que termina en el núcleo posterior interno ventral del tálamo. Y tenemos algo que mencionar respecto a la característica especial de este nervio, de los núcleos de este nervio, es que se extiende desde la parte superior, se puede extender desde la parte superior de la protuberancia del puente hasta la parte superior del mesencéfalo. Y como característica especial a esto es que va a ser este núcleo contiene la única población de neuronas pseudounipolares en lo que respecta al sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del mesencéfalo, que está en relación superiormente con el diencéfalo y de forma caudal con la
protuberancia. El mesencéfalo corresponde al punto más cefálico del tronco encefálico o tallo cerebral. Deriva de la vesícula mesencefálica, que es la única de las vesículas primarias que no va a sufrir ni una modificación. Con respecto a su límite superior, el mesencéfalo corresponde al borde anterior de la placa tectal, en el punto donde el mesencéfalo se une al diencéfalo. Y su límite inferior corresponde al surco ponto mesencefálico. El mesencéfalo aproximadamente tiene una medida de 15 milímetros, tanto de alto como de ancho. Como podemos ver acá en las imágenes, tenemos una vista anterior, una vista posterior y también una vista lateral. En la vista anterior o su cara anterior, el mesencéfalo podemos notar dos voluminosos pilares con estrías longitudinales que se les conoce como pedúnculos cerebrales, los cuales se unen superiormente con el diencéfalo justo por encima del tracto óptico. También podemos observar los cuerpos mamilares y que en la mitad de los pedúnculos cerebrales existe una pequeña depresión de forma triangular que es conocida como la fosa interpeduncular, en cuyo fondo podemos observar una sustancia perforada posterior, que son esos agujeritos, en el cual se encuentra agujereada por la presencia en fresco de las arterias centrales posteromediales que van a provenir de la arteria cerebral posterior y que luego van a ingresar hacia el interior del sistema nervioso central. De lo que es la fosa interpeduncular, vamos a ver que ahí van a emerger el tercer par craneal o el nervio oculomotor, que se va a encargar de inervar los músculos extraoculares del globo ocular, así como también del elevador del párpado. En la cara posterior, en la siguiente imagen, en la superficie del mesencéfalo se van a distinguir 4 elevaciones o cuerpos o tubérculos cuadrigéminos. 2 superiores llamados colículos superiores y 2 inferiores llamados colículos inferiores, que van a estar separados por el surco cruciforme, que es un surco en forma de cruz, el cual va a estar relacionado superiormente con la glándula pineal e inferiormente con el frenillo del velo medular superior. Tenemos que los dos colículos rostrales, llamados colículos superiores, van a ser los más prominentes y están conectados con el cuerpo geniculado lateral. Ambos, los colículos superiores y el cuerpo geniculado lateral van a funcionar como una estación de relevo para lo que es la vía óptica y va a recibir aferencias provenientes del tracto óptico. Mientras tanto, los más caudales, los colículos inferiores, van a estar en relación con el cuerpo geniculado medial y ambas estructuras van a funcionar como una estación de relevo, pero en este caso para la vía auditiva, que van a recibir también aferencias desde los núcleos cocleares y de los núcleos auditivos accesorios. En una región respecto a estos últimos colículos va a surgir lo que es el cuarto par craneal o nervio troclear, que se diferencia de los demás nervios o pares craneales porque es el nervio más pequeño de todos y el cual se va a decusar y posteriormente va a aparecer en los bordes laterales de los pedúnculos cerebrales en una vista anterior, como lo tenemos en la primera imagen. Por último, en la cara lateral, en esta se va a observar un surco oblicuo, el que se conoce como surco lateral del mesencéfalo, que va a ser la continuación del surco interpeduncular, que es el que separa el pedúnculo cerebeloso medio del superior en una vista posterior. Este surco va a formar parte de los límites del lemnisco lateral, del trígono del lemnisco lateral. Y los límites de este trígono van a ser superiormente tenemos al colículo inferior con el brazo del colículo inferior, que es esa protuberancia como si fuera un huesito que tenemos en la imagen. En la última imagen
vamos a tener anteriormente lo que es el surco lateral del mesencéfalo y posteriormente al pedúnculo cerebeloso superior. El contenido de este trígono va a ser obviamente el lemnisco lateral. Siguiente, por favor. Bien, en un corte transversal, el mesencéfalo podemos observar o dividirlo en tres regiones. El tectum, que va a estar detrás de lo que es el acueducto mesencefálico, que es una mezcla de sustancia gris y blanca, y que va a incluir a nivel de los colículos superiores, obviamente incluye los colículos superiores, y al nivel de los colículos, en un corte al nivel de los colículos inferiores, se van a ver los núcleos o los colículos inferiores. En el tegmento, que es la porción de color morado, es la porción principal del mesencéfalo y se halla debajo de la sustancia gris central o el acueducto del acueducto que rodea el acueducto mesencefálico. Va a contener aquí los tractos ascendentes y descendentes y encontramos al núcleo rojo, a los pedúnculos cerebelosos superiores con su decusación, al lemnisco lateral, al lemnisco espinal y medial. Y también aquí vamos a encontrar a los nervios a los núcleos del nervio oculomotor y del nervio troclear, dependiendo del corte en el que estemos. Y por último, en una porción basal vamos a tener primero la sustancia negra, que son esas líneas pero punteadas que se visualizan en la primera imagen y en la segunda también un poco más prominente. Está constituido por una sustancia blanca. Sí, y bueno, es la sustancia negra que están constituido por neuronas pigmentadas. Y también vamos a tener a los pedúnculos cerebrales, que están de morado y de anaranjado. Siguiente imagen, por favor. Bien, aquí tenemos dos cortes de lo que es el mesencéfalo. Un corte al nivel de los colículos superiores y un corte al nivel de los colículos inferiores. Podemos diferenciarlo principalmente porque al nivel de, de los colículos superiores se van a encontrar los núcleos del nervio oculomotor y también los núcleos de lo que es el núcleo rojo, que va a servir para inervar a los músculos flexores de los miembros superiores, con alguna de sus fibras magnocelulares. Y también vamos a tener acá un corte al nivel de los colículos inferiores, que se va a diferenciar por lo contrario porque tiene el núcleo de los nervios troclear o del cuarto par craneal. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos un síndrome que es el síndrome de Weber, que es uno de los síndromes vasculares mesencefálicos que está determinado por la afectación ipsilateral del fascículo del tercer par craneal o del nervio oculomotor, ¿no? Y está asociado a lo que es hemiparesia contralateral por la lesión de la vía córtico-espinal y córtico-vulvar del pedúnculo cerebral, que ya hemos mencionado anteriormente. Entre su etiología tenemos que pueden ir desde infartos del mesencéfalo que afectan al pedúnculo cerebral y a sus fascículos y a los fascículos de este nervio craneal, hasta aneurismas y otros fenómenos comprensivos como hematomas extradurales y neoplasias intracraneales. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con las vías que van a encargarse de transmitir el reflejo de la luz. ¿Dónde empieza en este caso? Va a empezar en la retina, cuando se va a establecer un estímulo con alguna luz. Vamos a tener dos vías, la vía aferente y la vía eferente. La vía aferente va a empezar en la retina, seguido por el nervio óptico y el tracto óptico hacia el área pretectorial. En esta área va a ocurrir la sinapsis de neuronas, que va a continuar con los impulsos nerviosos por la comisura posterior hacia los núcleos de Edinger y de Westphal. Y bueno,
Estos se encuentran en el complejo oculomotor. Luego tenemos la vía eferente, que va a partir desde el núcleo de Edinger-Westphal, y estas fibras preganglionarias parasimpáticas van a seguir al componente motor somático del nervio oculomotor, llegando así hasta la órbita. Aquí, es decir, en la órbita, las fibras parasimpáticas se van a proyectar en neuronas hacia el ganglio ciliar. En el ganglio ciliar se van a originar unas fibras postganglionares. De este ganglio, que va a tener en este caso nervios ciliares cortos, va a inervar algunos músculos, que son en este caso el esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Conclusión, cuando se va a proyectar una luz en la retina, estas se va a contraer como a un reflejo hacia la luz. Mientras que, bueno, va a haber una reacción de la pupila contralateral que va a ser un reflejo consensual a la luz. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar algún tipo de lesiones en estas vías. Puede haber una lesión tanto en el nervio óptico como en el nervio oculomotor. En caso la lesión sea en el nervio óptico, se van a suprimir los reflejos directos y el reflejo consensual a la luz. Entonces, en este caso va a haber un problema en lo que sería la estimulación luminosa de retina ipsilateral. En el caso de las lesiones al nervio oculomotor, se van a suprimir los reflejos directos a luz, pero no los consensuales, como respuesta al estímulo. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar dentro de las vías algunos fenómenos. Bueno, acá tenemos el fenómeno de Marcus-Gunn, que en este caso es la dilatación de ambas pupilas. Esto ocurre cuando se va a iluminar al ojo que va a obtener al nervio óptico dañado y luego al normal. Entonces, al iluminar el ojo normal, se van a contraer ambas pupilas, pero al cambiarlo el ojo, que en este caso está afectado, va a llegar menor luz al núcleo oculomotor, ya que va a haber una lesión, ¿no? En el nervio óptico. También tenemos a la pupila de Addy, en el cual vamos a tener solo una pupila que está ampliamente dilatada y la otra está con contracción pupilar perezosa y prolongada. Al ser esta estimulada con la luz, al contraerse la pupila, se va a demorar mucho en dilatar. Entonces, vamos a ver que la pupila que está afectada va a tener un mayor diámetro o un mayor tamaño, pero esto es en presencia de luz. En caso esté en la oscuridad, va a tener un diámetro menor. Siguiente, por favor. Tenemos el reflejo de la acomodación y convergencia. Va a incluir tres procesos. Uno, va a asumir que la forma convexa del cristalino es secundaria a la contracción del músculo ciliar. Dos, que la contracción de ambos músculos rectos internos van a servir para el alineamiento de los ojos. Y tres, que la constricción pupilar es auxiliar en la relación de la profundidad del foco para que las imágenes sean más precisas. El reflejo de acomodación y de convergencia va a empezar cuando se va a converger de manera voluntaria los ojos al observar un objeto cercano o a un objeto que se está aproximando. Entonces, como no se va a tener no se tiene, perdón, una vía fija para este reflejo, pero se piensa que los impulsos aferentes de la retina van a llegar a la corteza occipital y la vía aferente de esta última va a pasar al complejo oculomotor para que puedan hacer así sinapsis en el núcleo pretractorial o cólico superior, o también en algunos casos en ambos, o sea, el complejo oculomotor y en el núcleo pretractorial. En el complejo oculomotor se va a asumir que el núcleo va a intervenir en la convergencia, el núcleo perlia. Y bueno, luego tenemos en este caso también a un síndrome que es el de Argyll-Robertson, que es, o en qué consiste, que se va a perder el reflejo de la luz, pero va a persistir el reflejo de la acomodación, del reflejo de la acomodación y convergencia. No se tiene no se conoce hasta ahora cuál es en sí lo que ocasiona este síndrome, ¿no? O cuál es el factor de la lesión. Pero se piensa un factor de esto sí es el sífilis en el sistema nervioso. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos a la mirada vertical. La mirada vertical, ¿quién se encarga de la mirada vertical? La mirada vertical se encarga el mesencéfalo. Ahora, vamos a tener algunas estructuras
que son importantes para este tipo de mirada, y son 6. Entonces, estas son las neuronas motoras en los núcleos oculomotor y troclear, también el núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial, el núcleo intersticial de Cajal, la comisura posterior, el núcleo de la comisura posterior y el fascículo longitudinal medial. Luego también tenemos la acomodación para, bueno, perdón, los movimientos o el control del movimiento ocular sacádico. ¿En qué va a consistir? En este caso van a haber algunos vías, como se pueden explicar en la imagen, ¿no? Todo parte de la corteza cerebral y se va a dividir en 2 vías, ¿no? Una que va tanto para campos oculares frontales y el otro para el parieto occipital. Ambos van a converger hacia el colículo superior. Del colículo superior van a pasar a un generador del pulso del tallo cefálico. En este caso vamos a tener dos vertientes prácticamente. Uno, que es hacia el puente y otro es hacia el mesencéfalo, ¿no? En el caso del puente se va a dar las sacadas horizontales y en el caso del mesencéfalo las sacadas verticales. Siguiente, por favor. Y bueno, ya, por último tenemos el riego. En el caso del riego, vamos a encontrar 3 zonas. Tenemos a nivel del cólico inferior, al nivel del cólico superior y también tenemos al área protectorial. En el caso del nivel del cólico inferior, las ramas paramedianas van a perfundir en la región medial del mesencéfalo, los núcleos reticulares paramedianos y el pedúnculo cerebeloso superior. Luego, la arteria cerebelosa superior va a irrigar a la región lateral del cerebro medio y también va a incluir al colículo inferior, a las raicillas del nervio troclear, al lemnisco medial y la parte lateral del pedúnculo cerebral. Ahora, una cuña entre estas dos regiones que va a incluir al núcleo troclear, al pedúnculo cerebral y a la parte medial del lemnisco medial, van a tener un riego variable e inconstante. Luego hablamos de la irrigación a nivel del colículo superior. A nivel del colículo superior, la zona medial, que va a incluir tanto el complejo nuclear del tercer nervio craneal, va a recibir su riego de la arteria basilar. El techo, o conocido como la zona dorsal, va a recibir irrigación de la arteria cerebelosa superior, mientras que el resto del cerebro medio, donde encontramos a los lemniscos espinal y medial, la sustancia negra, el pedúnculo cerebral, el núcleo rojo y las raicillas del tercer nervio craneal, va a recibir irrigación de la arteria cerebral posterior. Y por último tenemos el nivel protectorial. A nivel del mesencéfalo superior, a nivel del mesencéfalo superior. También se le conoce como la zona medial. En esta zona va a incluir la parte media del núcleo rojo y las raicillas del nervio oculomotor. Entonces, todos ellos van a recibir irrigación de las ramas paramedianas de la arteria basilar y el resto del mesencéfalo va a recibir irrigación de la arteria cerebral posterior. Siguiente. Bueno, estas son las referencias con las que hemos desarrollado el presente tema. Y eso sería todo. Muchas gracias.